Hola, hoy vamos a hablar sobre los anestésicos locales, que es súper, hiper, mega, muy importante. Bueno, aquí en la introducción, los anestésicos locales son agentes químicos que interrumpen la conducción nerviosa en una zona obviamente localizada, de forma transitoria y reversible, como ahorita podemos ver en las imágenes. Esto sería una conducción nerviosa por medio de bastantes aparatos y todo eso como podemos ver en las imágenes. Bueno, el uso de preparados farmacológicos para producir anestesia local data de las civilizaciones incas, cuando al emplear hojas de coca masticados como estimulantes las personas notaban insensibilidad en la boca y en la faringe. A pesar de ello, hasta el siglo XIX no se extrae el principio activo de la cocaína, que sería más o menos en 1860, y con posterioridad se empieza a utilizar como anestésico para realizar intervenciones en la cavidad oral y en la córnea, algo que después se usará de forma de infiltración subcutánea y en bloqueos regionales, aunque lo que lo utilizaban terminaron siendo como una adicción a la sustancia, como podemos ver. Bueno, a principios del siglo XX son habituales el uso de la jeringa, como podemos ver, y la aguja para realizar la anestesia local. Bueno, un dato extra que sería que la jeringa metálica, como podemos ver en la imagen, se descubre 50 años antes en Irlanda y el Reino Unido y se buscan otros preparados con menos efectos colaterales. Así se descubre la procaína y con posterioridad aparecen la tetracaína y la clorprocaína, que se utilizan con mucha asiduidad en los años 50, como podemos ver acá. En los años 50 y también acá abajito. En los años 50. Ahora sí, pasamos al siguiente. Bueno, adivinen qué es lo que se descubre en 1943. Les doy 3 segundos. Uno, 2 y 3. Bueno, si adivinaron, es la lidocaína, que hasta hoy sigue siendo el anestésico local de referencia por su gran potencial, que tiene buena penetración y escasa toxicidad. A partir de ella se han desarrollado nuevos preparados, que sería el mepivacaína, el prilocaína y el bupivacaína. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de ahí tenemos lo que serían los mecanismos de acción de los anestésicos locales, donde vamos a hablar sobre la fibra nerviosa. La fibra nerviosa, a ver, son los nervios que transmiten sus impulsos por un mecanismo químico y eléctrico. La membrana celular, que es una estructura lipoproteica con polo externo hidrofílico y con polo interno hidrofóbico, que rodea eh, los anoxes en la pieza más importante que condiciona la conducción nerviosa. Existen determinadas categorías de fibras nerviosas como A, B y C. 3. Que según los diferentes tipos de composición de la mielina y del tamaño, tienen una función en específica, como motora, propioceptiva, táctil, dolor, temperatura y vasoconstricción. Obviamente, muchísimos más. Pero esos son los principales que les voy a nombrar el día de hoy. Y una velocidad de conducción determinada, pero así, uff. Ahora sí, pasamos al siguiente para seguir informándonos sobre esto tan grandioso que es. Bueno, otras peculiaridades van a limitar el tipo, la intensidad y la velocidad de la anestesia, así como los tipos de anestésicos utilizados y en qué cantidad y en qué concentración. De ahí podemos ver que hay una secuencia en la acción de los anestésicos locales.
donde los anestésicos locales provocan bloqueos de la transmisión del potencial de acción y por tanto evitan la transmisión nerviosa específica de dicha fibra anestesiada, como podemos ver, ya que eso lo paran bloqueando. Luego de ahí vamos a pasar a la siguiente, que si hasta aquí se han quedado es excelente, porque así van a poder entender y así van a poder, pues, empaparse de mucha información. En la siguiente vamos a ver lo que sería la secuencia de anestesia clínica. Ya, vamos a acabar ya casi acabamos. Concéntrate, ya casi acabamos. Lo que ahorita continúa, como les comenté antes, sería la secuencia de anestesia clínica. En general, este es el orden que se sigue mayormente. 1. Bloqueo simpático, que sería vasodilatación y aumento de temperatura. Paso 2. Bueno, secuencia 2. Pérdida de sensibilidad dolorosa y térmica. Secuencia 3. Pérdida de propioceptiva. Y en la secuencia 4, pérdida de la sensación de tacto y presión. Y por último, la secuencia 5, que sería la parálisis motora. Como podemos ver en las imágenes, vamos a ir perdiendo lo que sería la sensación de tacto, la parálisis, obviamente, ya que es lo que se está anestesiando, ¿no? Para así evitar tal vez el dolor y todo eso. Bueno, a nivel puntual, cada aminoamida presenta ciertas características en su metabolización, que también pueden ser muy interesantes. En cuanto podrían modificar su uso clínico, dependiendo obviamente del paciente y el tiempo de administración. Yo he puesto tres. Lidocaína, mepivacaína y prilocaína. En la lidocaína se metaboliza en el hígado principalmente, como todos sabemos, donde se biotransforma en un metabolito biológicamente activo, con actividad cardiovascular y epileptógena. Es decir, hay que valorar que sus efectos a nivel cardíaco y del sistema nervioso central pueden acumularse en administraciones repetidas. Bueno, lo de ahí que tenemos es el mepivacaína, donde su metabolismo es de un 99% en el hígado, con productos mucho menos tóxicos y activos que la lidocaína. Aunque como hemos visto, su principal vía de degradación es una vía más saturable que la lidocaína, la verdad. En la prilocaína, en principio es un fármaco que parecía realmente menos tóxico según los estudios y más potente que la lidocaína, incluso con mejores tolerancias fetales. Sin embargo, fue totalmente descartado por los anestesiólogos, principalmente por ciertas metemoglobinemia, la verdad. Ahora sí, pasamos a la siguiente, que ya estaríamos ya culminando ya. Ya estaríamos casi culminando. Bueno, como un plus tenemos la sedación, donde existen distintos fármacos empleados en la sedación del paciente pediátrico. El más utilizado por su fácil manejo y aplicación con un mínimo de efectos secundarios es el midazolam intranasal, que se emplea en la inducción de la anestesia tanto de forma ambulatoria por vía oral o intranasal, como para la anestesia general por vía intramuscular o intravenosa. Se presenta en ampollas de 5 miligramos o 3 miligramos sin diluir. También, bueno, como sabemos, las dosis empleadas en pediatría es de 0.2 o 0.4 miligramos, que se aplica la mitad de la misma en cada cavidad nasal con una jeringa de insulina, pero sin aguja, por si acaso, así aclarando, sin aguja. Bueno, ahora sí, para recordar
lo que serían los anestésicos locales y tenerlo muy, pero muy claro, porque obviamente teníamos que tener mucho cuidado con esos anestésicos. Uno, no sobrepasar la dosis máxima recomendada, no sobrepasarla por nada. Otro, esperar el tiempo de latencia, de 7 a 15 minutos, sí o sí, esperar. Luego, usar un vasoconstrictor si no existe contraindicaciones. Eso hay que tenerlo bien claro con el paciente en todo momento. Luego de ahí preguntar por alergias al paciente, eso es muy importante, porque siempre tal vez en alguna ocasión ha pasado de que no se le consulta o no lo ve como con prioridad, pero todo lo que es anestesia, todo lo que es medicamento, es súper importante consultar las alergias al paciente. Otro, eh, siempre aspirar un poco o aspirar la jeringa, siempre antes de presionar el embolo. Eso hay que tener muy en cuenta, por favor, muy en cuenta. Y luego de ahí, disponer siempre de material y medicación de reanimación cardiopulmonar. Siempre es bueno tenerlo a la mano o tenerlo lo más cerca posible. Otro, en los bloqueos regionales es imprescindible el reconocimiento de la anatomía local. Es básico el conocimiento de la anatomía local. Y estos son pasitos, bueno, recomendaciones, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta cada persona que tal vez queremos, bueno, recomendar, o bueno, más que todo, como sabemos, los médicos o los anestesiólogos son los que prescriben esto. Pero igual como paciente o como espectador, tenemos que estar al tanto de esto, porque siempre al día a día pueden ocurrir distintos casos de negligencia o algo, entonces siempre hay que estar atento a todo y que se cumpla lo más básico, consultar las alergias, que no se sobrepasen las dosis y todo eso, o sea, consultar, estar atentos y todo. Bueno chicos, hasta aquí hemos llegado. Espero que me hayan entendido. Igual he tratado de resumir esta información que es súper amplia, súper hermosa y maravillosa. Igual tal vez un poco confusa, pero yo sé que ustedes pueden. Em, bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias y gracias por escucharme. Hasta luego.